Bendito sea el Señor. Qué bueno que estamos aquí de nuevo para este tema número 5, el cual hemos puesto por título La genuina adoración. Vamos a hablar de lo que es la verdadera adoración que llega ante el trono de Dios y que Él espera que todos aquellos que nos llamamos sus hijos, que creemos en Él, podamos no solamente dominar este tema, pero también practicarlo siempre. Es demasiado importante. Le voy a pedir el favor que me acompañe en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver una situación extrema que vivió Job y cómo él reaccionó, porque él conocía a Dios y andaba en el temor de Dios y sabía que Dios era fiel y verdadero y que no hace nada que no sea correcto. Job capítulo 1, versículo 18, voy a leer hasta el 22, dice la palabra: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Paremos allí. ¿Qué tenemos aquí? Es una historia que es muy conocida por cada persona. Una historia donde Dios ha dado testimonio de este hombre, de Job, de que era justo. Dios aprobaba las acciones de Job y sin embargo Dios permitió que el maligno hiciera un desastre en la vida, en las cosas que Job tenía. Aquí dice la palabra que cuando vino uno de sus siervos, a darle la noticia de que algo aconteció y que todos sus hijos murieron en un día. Otros habían venido anteriormente dándole noticias también terribles, donde todo lo que él tenía también se había desaparecido. Y Job, ¿qué hace Job? En lugar de maldecir, en lugar de quejarse, en lugar de decir cuántas cosas extrañas, él lo que hizo fue adoró. Reconoció que él vino desnudo a la tierra y que desnudo va a salir de aquí. Que nada de lo que nosotros podamos tener puede ser obstáculo si lo perdemos para dejar de adorar a Dios, para dejar de reconocer quién es Dios, para dejar de hacer lo que debemos hacer en nuestra vida terrenal, que es dar siempre a Dios una genuina adoración, una oración verdadera. Dice aquí ese versículo 22 que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. No juzgó a Dios, no le preguntó por qué, no creyó que él no merecía esto, no hizo nada, solamente aceptó, adoró, reconoció que Dios es soberano, que Dios es bueno, es glorioso, es maravilloso. Y cuando una persona logra reaccionar de esta manera, puede decir: wow, esta persona conoce a Dios, esta persona sabe quién es Dios. En el capítulo final, capítulo 42, después de toda la historia que él pasó, nos dice el versículo 12, capítulo 42, versículo 12, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kenehapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Paremos allí. Solo Dios sabe qué viene después. El maligno quería que Job sufriera sin tener ninguna necesidad de sufrir porque Job era justo delante de Dios. Pero ahí está Dios, estaba seguro de quién era Job. Dios conocía el corazón de Job y Dios permitió que el maligno viniera con este ataque terrible. Primero a su familia, luego a su propia vida, su propio cuerpo. Y uno podría pensar de que si él era justo, ¿por qué Dios permitió esto? Pero vemos ahora que Dios, en su justicia, duplica las bendiciones que antes le había dado a Job. Y no solamente le duplica las bendiciones, sino le extiende la vida. Mire todo lo que duró 140 años después de aquello que pasó Job. Podríamos decir, si a uno le suceden cosas extrañas en la vida, ¿podremos tener deseo, ánimo, fuerzas para adorar a Dios? Porque es fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es fácil venir y postrarse delante del Señor en agradecimiento por las bendiciones que estamos recibiendo. Pero cuando las cosas no marchan bien en la vida, ¿podemos seguir adorando a Dios? ¿Sabes una cosa? Sí, Dios quiere que así lo hagamos. Que nuestra adoración no dependa de cosas materiales terrenales, sino que dependa de que conocemos quién es Dios y que merece adoración. Y que Él es justo y verdadero. Que Él no nos va a dejar a nosotros caídos, sino que siempre nos va a levantar. Yo voy a ir entonces al libro de los Salmos. Voy a ir a varios salmos, como 4 o 5, porque si hay un libro en la Biblia que nos enseña a adorar a Dios, es el libro de los Salmos. Veamos qué dice el Salmo 27. Comencemos por allí. Salmo 27, el versículo 1, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Paremos allí, porque aquí vemos ahora al salmista David, basado en su experiencia. Nosotros estamos leyendo que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Decimos, oh, aleluya. Pero David vivió eso que está diciendo. Él vivió maneras donde ejércitos del enemigo les rodearon, tratando de matarle ese día y quitar todo lo que tenía. Y sin embargo, él dice aquí, no voy a tener miedo. Ellos podrán poner trampas, pero en esas trampas ellos mismos van a caer, van a tropezar. ¿Por qué? Porque él está confiado en Dios. Él dice, Dios es mi fortaleza, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi refugio. Él conoce a Dios, tiene confianza en Dios. Entonces, aún en medio de situaciones extremas, él puede rendir a Dios una genuina adoración. ¿Y qué dice el versículo 4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es el anhelo de su corazón, estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, mirando la hermosura de Dios. Una persona que conoce a Dios solo anhela estar en la presencia de Dios. Aunque estés haciendo
cumpliendo con muchas obligaciones, tu anhelo es estar en la presencia de Dios. Permita Dios que nosotros también tengamos este tipo de deseo, de estar en la presencia de Dios, mirando su hermosura, inquiriendo en su templo, preguntándole al Señor qué hay en su corazón, qué quiere que hagamos, qué quiere enseñarnos, siempre en una comunión perfecta con Dios. Y dice el por qué, verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aquí está el resultado de buscar a Dios. Cuando tú estás buscando de Dios y estás siempre buscando su rostro, como Dios nos manda que busquemos su rostro, cuando venga el tiempo del mal, cuando el enemigo se levante como ríos tratando de destruir tu vida, Él asegura aquí por experiencia propia, Dios te va a esconder en su tabernáculo. Dios hará que pasen esos dolores, esas aflicciones y luego te levantará de nuevo. Levantará tu cabeza, te sacará ahora a exponerte como el triunfador, porque Él es fiel y verdadero. Y cuando eso sucede, entonces viene una nueva alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque hemos conocido en otra dimensión su poder, su fidelidad. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros estemos en diversas pruebas, en aflicción, cuando el enemigo se levante tratando de hacernos daño, de destruirnos, recordemos estas historias. Dios es fiel, es verdadero. Permite que pasen situaciones, sus hijos sí, pero no los abandona en esas situaciones. Los levantará al final. Demostrará que Él está en control de todas las cosas. Y nos hace a nosotros entonces vivir confiados en el Señor. Tú puedes seguir tu vida tranquilo, tranquila. El enemigo puede estar planeando muchas cosas en tu contra y tú sigues tranquilo, tranquila. Como decía el salmista, me voy a acostar en paz y me voy a dormir y a levantar en paz, porque Dios está conmigo y me protege, porque yo soy de Él. Que tú puedas siempre vivir en esta confianza a Dios para que pueda tu corazón rendirle a Él esa adoración que Él espera que nosotros le demos. Y voy a ir ahora al Salmo número 100, que es un salmo, aunque corto, está cargado de instrucción de qué es la genuina adoración. El Salmo número 100, desde el versículo 1, dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y ahora voy a analizar versículo por versículo. Son 5 versículos, tiene ese salmo. Allí encontramos 7 órdenes, 7 mandatos, 7 verbos en el modo imperativo, donde da una orden. Veamos qué significa cada uno de ellos. El versículo 1 dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vemos el verbo cantar, diciendo una orden: canten a Dios, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Nosotros
los que conocemos a Dios o estamos en el proceso de conocerle a Él, Dios espera que le sirvamos. Pero no que le sirvamos de cualquier manera. Debemos servirle con un corazón recto, puro, pero también debemos servirle con alegría, sabiendo que es un privilegio demasiado grande el poder servir al Rey del universo. Debe haber siempre gozo en nuestro corazón cuando hacemos cualquier cosa para Dios, para su reino. Debemos tener una alegría tal, porque Dios nos creó y nos da el privilegio de hacer eso para Él. Entonces dice, servid a Dios con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Ahí hay otro verbo. Ven, es una orden, venid. Venga ante su presencia con regocijo. Cuando nosotros estamos en nuestros hogares y está acercándose la hora del servicio y venimos al templo a adorar al Señor junto con los demás hermanos, debe haber una alegría tan grande allí de que, vamos a adorar juntos al Señor como pueblo, como cuerpo. No venir aquí con quejas, con lloros, con lamentos, aunque a cada persona suceden situaciones. Y Dios quiere sanarnos, y Dios quiere liberarnos y bendecirnos y quitar todas esas cosas extrañas que vienen a nosotros. Pero Dios quiere que haya alegría cuando nos acercamos a Él. Que vengamos con regocijo delante de Él. Que podamos decir, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que tengamos ese gozo que nada ni nadie nos lo pueda apagar. Debemos venir ante su presencia con regocijo. Ante su presencia. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que cuando venimos delante de Dios, realmente es a buscar su rostro. Cuando tú vas, quiera Dios que hayas ido o puedas ir en algún momento, que alguien que tiene un castillo, un presidente, un rey, te pueda invitar a ti a estar en su presencia y te invita. Y tú estás segura de que ese rey es tu nombre, no fue que se equivocó. Él quiere que tú vayas a encontrarse contigo. Él quiere hablarte a ti. Y tú llegas allá y tú te das cuenta de lo majestuoso que es su vivienda y las cosas que hay allí, porque es un rey. Pero tú estás allí con gozo. Y tú sabes que tú no vas a quedarte viendo solamente a la estructura, tú vas a ver su rostro. Tú vas a estar delante de Él. Cuando dice venid ante su presencia, no dice venid y quédense lejos, venid y estén en su presencia. Por eso es tan importante que reconozcamos que cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros, dice la Biblia, y podemos ver al invisible, podemos escucharle, podemos conocerle. Habrá una comunión íntima con Él. ¿Qué hacemos? Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced es una orden también. Reconoce que Él es Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pensamos, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿De dónde salimos? ¿Cómo vinimos a la tierra? ¿Cómo es que estamos diseñados con cuerpos que funcionan solos sin uno saber cómo lo hacen? Para poder estudiar el cuerpo humano, ¿cuántas disciplinas hay en la medicina? ¿Cuántas áreas de especialización hay solamente en la medicina para poder entender quién es el ser humano? Imagínense, y Él nos hizo y Él nos diseñó. ¿No nos hicimos a nosotros mismos? Entonces debemos pensar quién es Dios, reconocerlo a Él como nuestro creador y también, como dice aquí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que venimos ante Él porque le pertenecemos, porque somos sus ovejas, Él es el buen pastor, Él es nuestro pastor. Somos parte de su pueblo y Él es nuestro Dios. Cuando venimos ante su presencia nos regocijamos porque sabemos que somos de Dios. Cuando tú estás buscando trabajo,
alguien que esté buscando trabajo por mucho tiempo y no encuentra trabajo y de repente aparece un buen trabajo con muchas mejores condiciones de las que tú estabas anhelando. ¿Cómo es que tú llegas el primer día a ese trabajo? Hay una felicidad que se nota de lejos, de que por fin, ¿verdad que sí? Y cada día que tú llegas allí, que tú sabes que vas a entrar por esa puerta de extrema seguridad, pero tú vas a entrar por allí, tienes el permiso de entrar, ¿qué te hace a ti? Te regocija porque dice, yo estoy trabajando aquí. No es que vengo de visita, es que yo tengo derecho de entrar por ahí y caminar aquí. Es parte de mi vida ahora este trabajo. Pues cuando dice aquí, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, nosotros debemos saber que si somos de Dios, venimos a adorarle a Él porque somos de Él. Y es maravilloso que somos parte del pueblo de Dios. Somos personas que Dios mismo nos ha dicho que Él tiene algo glorioso para nosotros, no solo aquí en la tierra, pero después de dejar esta tierra. Y nosotros estamos siempre reconociendo que le pertenecemos a Dios, que somos parte de su pueblo, somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Allí hay otro mandato. Cuando entramos por las puertas del templo, es gracias Dios. Me permitiste volver aquí. No es una casualidad, no es que tengo que venir y Dios me va a tener que dejar llegar. No, es su gracia. ¿Cuántas personas no pueden venir a adorar al Señor? Están imposibilitados de alguna manera. Y sin embargo, Dios nos permite venir. Demos gracias que podemos caminar, que en el transcurso de venir, el trayecto no ocurrió nada malo. Y con acciones de gracias por cada bendición que recibimos, cada enseñanza que recibimos, el hecho de que Dios nos permite conocerlo cada vez más. Gracias Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Decía el salmista. Y nosotros vivimos con agradecimiento a Dios. ¿Qué hacemos? Dice, alabadle, bendecid su nombre. Cuando entramos aquí, venimos con una idea clara de que venimos a alabar a Dios, a bendecir su nombre, alabarle a Él reconociendo su grandeza, su poder, su señorío, su majestad. Nosotros tenemos que bendecir su nombre. Dice más, versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Así como Job, dice la palabra, leímos, Job no dijo que había ningún despropósito en Dios, sino que reconocía que Dios era bueno. Al final no leímos esa parte, dice, Job le dijo a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de una experiencia dura, Dios se manifiesta y tú dices, uy Dios, gracias por esa experiencia. ¿Por qué? Porque ahora te puedo ver, ahora te puedo conocer mejor. Ya no hay dudas de que tú eres bueno, maravilloso, poderoso, me has librado de la muerte, me has sacado de ese lodo cenagoso. Y cuántas cosas podemos agradecer a Dios después que nos saca de allí, que nos libera. Y reconocemos, Dios es bueno y es misericordioso para siempre. Otro salmo, Salmo 95, versículo 1. Nos sigue dando la palabra, orientación de qué espera Dios que nosotros hagamos para poder rendirle a Él una genuina adoración. Dice el versículo 1, Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahí está. Cuando venimos al templo, nosotros venimos con esa expectativa, vamos
a cantarle al Dios de dioses, al Rey del cielo y de la tierra. Vamos a tener un encuentro, a mirar su faz, a mirar su cara, su rostro, lo vamos a buscar. Él se va a manifestar. Y venimos a adorarle, venimos con cánticos de júbilo, dice aquí, con alabanza, a clamarle a Él, porque Él es Dios, el único Dios. Venimos con esa disposición de darle a Dios lo mejor de nosotros, en adoración extrema. Dice más, verso 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Otra vez, debemos adorar a Dios reconociendo quién es Dios. La tierra Él la hizo, no se hizo sola la tierra. Dios hizo el mar no vino de cosas extrañas como dicen los incrédulos impíos, sino que Dios lo hizo el mar. Dios hizo todo lo que uno puede ver, nos hizo a nosotros con la capacidad de poder percibir lo que Él hizo, comprender parte de lo que Él hizo, nos dio entendimiento. Venimos ante su presencia en una dependencia total de Dios, reconociendo que Él es todo, Él es Dios soberano, glorioso, y nosotros somos criaturas hechas por Él, a su imagen y semejanza, pero infinitamente pequeños comparado con Él, que es infinitamente glorioso y grandioso. Y debemos ponernos en correcta perspectiva. Venimos a adorarlo a Él, a alabarle a Él, y que el servicio se concentre en Él. Él es a quien nosotros queremos adorar, Él es a quien nosotros queremos ver, buscar, Él es a quien nosotros queremos escuchar, Él es a quien nosotros queremos rendir pleitesía, Él es. Cuando venimos y nos acercamos a Dios, que sea un completo ser entregado al Señor. Dice el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cuando nosotros hablamos de adoración, aquí nos dice el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La adoración tiene que ver con una humillación delante de Dios. Una humillación de cuerpo, de alma y de espíritu. Postrarnos, arrodillarnos, reconocer que Él es el único digno de ser mirado, exaltado, alabado. Esa es la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos cuando venimos a adorarle a Él. Una actitud correcta, porque Él es nuestro Dios. Repite, nosotros somos ovejas de su prado. Él es nuestro Dios. Otro salmo, el 96, versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Muchas órdenes también hay aquí. Cuando queremos hacerlo correctamente, debemos obedecer las órdenes. Debemos obedecer cuando Dios da un mandato en su palabra. Y aquí nos dice que tributemos a Dios. Un tributo se da a alguien que está sobre uno. Se pagan tributos a los reyes, a los encargados de naciones, presidentes. Hay siempre maneras donde ellos cobran los tributos. Dicen, trae tus tributos a Dios, tributad a Dios.
Dale a Dios también, no solamente cosas materiales, pero dale la gloria y el poder y la honra debida a su nombre. Gloria, glorifica a Dios. Que puedas estar viviendo siempre atento a lo que sucede a tu alrededor y mires la mano de Dios allí actuando. Que puedas siempre reconocer que Dios es Dios, uno hay, no 2, 3, 10, un solo Dios hizo todas las cosas y Él es digno de que su nombre sea honrado siempre. Él es digno de que su nombre sea exaltado siempre. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Cuando tú hables de Dios, recuerda de quién estás hablando. Estás mencionando el nombre más sublime, más glorioso que se puede mencionar. El hecho de que podemos mencionarle a Él nos da confianza porque nos dice que somos sus hijos, ovejas de su prado, y Él nos da la confianza, de entrar a su presencia y adorarle. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Para poder adorar a Dios correctamente, nuestro corazón debe estar bien delante de Dios. No podemos venir a adorar a Dios si hemos pecado y no nos hemos arrepentido de dicho pecado, y venir delante de Dios como que nada pasó. Tenemos que adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Pedir perdón, arrepentirnos de lo que hicimos y tomar la decisión de no seguir haciendo eso para no ofender a Dios. Aquí manda la Biblia, temed delante de Él toda la tierra. Todo el mundo debe tener temor de Dios, porque nadie se hizo solo. Dios hizo a todo el mundo, toda la tierra, todo lo que respire debe alabar al Señor, dice la palabra. Entonces Dios está buscando personas que comprendan lo que es tener o darle a Él una genuina adoración. ¿Cómo lo explicó Jesús? Yo voy a ir ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Usted conoce bien esta porción, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 19. Después que Jesús ha estado hablando con ella un buen rato, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús le estaba declarando todo su pasado. No la conocía así de frente, pero sabía quién era ella. Por eso ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora empieza con una inquietud espiritual que ella tenía. Dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí está. Iba a llegar un momento donde para adorar a Dios no tendrían que ir a Jerusalén los judíos y no tendrían que ir los samaritanos a ese lugar donde estaba el pozo de Jacob, sino que Jesús ahora iba a abrir una puerta, llegará el momento en que se abrirá una puerta donde a Dios lo podrán encontrar en cualquier lugar. Como dice aquí el versículo 22, vosotros, a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Pero él dice, nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí está. Llegará el momento, dijo el Señor, en que ya la adoración a Dios iba a ser generalizada en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios ha querido habitar por medio de su Santo Espíritu en los creyentes en Cristo Jesús. Cualquier persona que cree en Cristo Jesús, Dios mora en esa persona. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo morando en el creyente. Y nos permite a nosotros rendir una adoración genuina y verdadera. Nos permite adorar en espíritu y en verdad. Nos permite reconocer que Dios es espíritu. Por eso Dios dice, no adores, no te postres delante de imágenes, de estatuas, de cosas hechas por manos de hombres. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí habita en cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Sí habita allí. Entonces, nosotros podemos adorar a Dios en nuestros hogares, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en el parque, andando en el tren. Nosotros podemos sacar momentos específicos para adorar a Dios, para rendirnos delante de Él, para reconocer que estamos en su presencia, que estamos buscando su rostro y Él se deja hallar. Y cuando estamos en esa actitud de adoración, estamos con alegría, con gozo, con exaltación al Señor. Quizás no hay instrumentos, quizás no hay voces que te ayuden a entonar canciones, pero hay un corazón entregado a Dios. Hay una disposición de adorarlo a Él. Y eso quiere el Señor, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. En verdad de corazón, en verdad de saber qué estoy haciendo, no tener una palabra en mi boca y mi pensamiento yéndose por otro lado, no decirle a Dios algo que es muy bonito y sin embargo de corazón no lo siento así. Para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, hay que tener obediencia a su palabra, hay que vivir en una actitud humilde delante de Él. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que ser sinceros y, como leíamos antes, adorarle en santidad. Adorarle a Dios porque sabemos quién Él es. Hermanos queridos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas cosas pueden entrar en el transcurrir de un acto de adoración que pueden sacarte de la verdadera adoración. Muchas cosas que pueden ser buenas pueden sacarte de la adoración. Se vuelven ruidos extraños en esa adoración. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos adorando a Dios. Muy cuidadosos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que salga de nosotros. Las canciones de adoración que sean correctas nos llevan a la presencia de Dios. ¡Qué bueno! Nos ayudan. Pero no es tanto lo que hay aquí alrededor, sino qué está en tu corazón adorándole a aquel que te dio la vida, a aquel que te sostiene, a aquel que te ha hecho hijo, hija, a aquel que tiene planes contigo, a aquel que quiere que estés con Él para siempre, no en un castillo hecho por manos humanas, sino como Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde yo estuviera, ustedes estarán también. Que tú sepas que tienes esa libertad de adorar a Dios aquí en la tierra, pero que llegará el día cuando estaremos adorando a Dios por toda una eternidad. Aquí en la tierra estamos como practicando una adoración, quitando obstáculos, quitando cosas que quieren interferir en esa adoración, tratando cada día de hacerlo mejor y mejor, en espíritu y en verdad.
conectándonos cada día mejor con el Espíritu Santo, viviendo en una comunión cada día más profunda con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, viviendo en el temor de Dios, no haciendo aquello que desagrada a Dios y procurando hacer lo que le agrada, cueste lo que cueste, en obediencia a Él. Que cada vez que nosotros hacemos algo, lo hacemos para Dios. Cada vez que nosotros nos postramos es delante de Dios, no es para que nadie nos mire, es para que Dios nos mire. Mire nuestro corazón, nos analice, nos escudriñe y si todo está bien, nos apruebe. Quiera Dios que nosotros todos no solamente aprendamos, pero que lo hagamos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Quiera Dios que tú y yo seamos hallados por Él como verdaderos adoradores. Y cuando hablamos de verdaderos adoradores, hay algo que tiene que ver con la obediencia y con la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Voy a ir al libro de Isaías, capítulo 6, de una experiencia que tuvo Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Paremos allí. En el año que murió el rey Usías, que murió un rey que fue muy buen rey por muchos años, al final pues cometió un error terrible, pero fue alguien querido y muere. ¿Qué es lo que se espera? Dolor, aflicción, lloro, lamento. ¿Y ahora qué va a pasar? Sin embargo, en ese mismo año Dios se le presenta en visión a Isaías. Dice: vi yo al Señor, como Él lo define, sentado sobre un trono alto y sublime. Esa palabra sublime, si usted cree que ha visto cosas hermosas en la tierra, de esas maravillas que dicen los hombres que hay, que quedan boquiabiertos, ¿cómo pudo ser esto hecho? ¿Qué será el trono de Dios? ¿Qué será poder ver el trono de Dios y a Dios sentado en su trono? Isaías tuvo esa experiencia. ¿Y qué más vio? Dice el verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Paremos allí. Dios, cuando uno analiza la palabra y mira sus atributos, son maravillosos, cada atributo de Dios. Y sin embargo, los serafines aquí, ellos están declarando un atributo de Dios: Santo, Santo, Santo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es el que ha hecho todas las cosas, pero hay algo que les asombra y no pueden. Los serafines saben que están en la presencia de Dios y se están cubriendo como no merecemos estar aquí, dirían ellos. Que pueden decir: Él es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo que hay muestra su poder. Todas las cosas reflejan su grandeza. Cuando uno está delante de una majestad de tal categoría, ay Dios, ¿cómo podremos nosotros estar en pie?
¿Cuál fue la reacción entonces de Isaías? Pero dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay, Señor! ¿Sería que Isaías estaba viviendo en pecado? No. ¿Y es por qué dice entonces que él era un hombre inmundo de labios? Viviendo entre un pueblo también inmundo. Y él dice, aquí muero, porque no puede haber nada, ninguna cosa pecaminosa entra a la presencia del Señor. Ninguna cosa inmunda, dice la palabra. Y sin embargo Isaías estaba allí, asustado, porque sabía delante de quién estaba. Hermanos queridos, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, Dios espera que tengamos el mismo tipo de reacción. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es solo por decir esas palabras, es que Él es el Rey de cada rey y el Señor de cada señor. Es que vamos a adorarle a Él y Él nos permite hacerlo. Él nos permite venir ante su presencia. Él abre las puertas para que nosotros entremos confiadamente y le adoremos. Y Él se revela a nosotros. Y Él se presenta, se deja ver su rostro, aunque a nivel espiritual lo podemos ver, sentir, nos habla, nos ministra. Cada vez que nosotros nos acercamos a adorar a Dios, debiera haber este tipo de temor delante de Él. Pero podrían decir, ¿cómo voy a tener temor si Él es mi Padre? Cierto, venimos en plena confianza de fe delante de Él, pero sin perder de vista quién Él es. Que no haya tanta confianza en Él que uno empiece ahora como que no es nada, no es nada. ¿Sabes delante de quién estás? Delante del Rey de la Gloria. Oh, sí. Entonces, reverencia ante Él, respételo. Hermanos queridos, si Isaías tuvo este temor, nosotros también debiéramos tenerlo. ¿Qué pasó? Versículo siguiente, versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros, cuando estamos, cualquiera de nosotros que esté incorrecto delante de Dios, porque hizo algo que no era debido y cometió pecado y ofendió a Dios, cuando te vas a postrar delante de Él, hay para todos nosotros un medio. Aquí fue un carbón encendido. ¿Cuál es el medio que tenemos? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia de todo pecado a aquellas personas que se arrepienten de haberlo cometido y piden perdón a Dios. Entonces nosotros podemos, cuando nos damos cuenta de que algo no está bien, esperar esa limpieza de parte de Dios, porque Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros podemos, el Espíritu nos revela que hay, porque es en espíritu y en verdad, primero en la comunión con el Espíritu. Si algo no está bien, créeme, el Espíritu te lo va a mostrar de una. No te justifiques, no des excusas, solamente sigue su dirección, reconócelo, confiésalo, arrepiéntete, pide perdón y Dios se encargará de perdonarte. En este caso vino para tocar la boca de Isaías. En el caso nuestro, Dios declara justa a la persona,
limpia a la persona, ya ese pecado no es contado y puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puede venir ante su presencia con gozo y sabe, va a recibir el gozo a través de esa salvación. Dios, soy tuyo, gracias Padre. Qué lindo es que nosotros cada vez que nos acercamos a Dios, tanto en el templo, en los grupos celulares, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, íntima con Dios, que podamos sentir este mismo gozo de sabernos perdonados por Dios, de sabernos amados por Dios, de saber que Cristo Jesús vino y pagó el precio por nosotros y vivimos una vida regocijada delante del Señor. Venimos ante su presencia con gozo, con regocijo, con cánticos. Cuando estamos hablando de cualquier manera, honramos el nombre de Dios. Cuando estamos mirando cualquier cosa, damos gloria a Dios, porque la tierra entera está llena de su gloria. Toda la creación manifiesta su grandeza, su poder, su señorío. Y vivimos vidas atentas a lo que Dios ha hecho y a lo que sigue haciendo, para darle gloria, para alabarlo a Él. Vivir una vida de adoradores, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y una persona que es verdadera adoradora delante de Dios no es necesariamente porque le canta, aunque es un tipo de adoración, sino porque tiene un corazón correcto delante de Dios. Está viviendo en temor de Dios, está guardando su vida delante de Dios en pureza y santidad, está buscando obedecer cada mandato que Dios dice, haga tal cosa, hágalo, está buscando servirle a Él. Cuando una persona es limpiada por Dios, necesariamente actúa a favor de Dios, como pasó aquí con Isaías. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Estaremos allí. Cuando tú has recibido la gracia de Dios, cuando Dios te dice, tu pecado ha sido perdonado, estés en paz. Cuando tú ahora sientes esa presencia de Dios aprobándote a ti, normalmente una reacción natural es, Dios, cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor. ¿Qué hay que hacer, Dios? Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Dame órdenes, Dios. Quiero actuar, quiero obrar para ti, quiero servirte, Dios. Porque una persona que ha conocido la gracia de Dios, hay una inquietud por servir a Dios. Una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad, es una persona que sirve a Dios con alegría. Es una persona que está dispuesta a Dios. Voy a ir a un ejemplo de alguien que se dispuso para Dios, ejemplo de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, acompáñenme allí por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, tenemos una historia donde Elías había confrontado al rey Acab, un rey malo, que vivía ofendiendo a Dios de una manera exagerada. Y Dios mandó a Elías a confrontar al rey. Es casi una sentencia de muerte, uno diría. Sin embargo, él fue. Porque si Dios le mandó, Dios le va a respaldar. Él fue y confrontó al rey. Y dictaminó algo, que no iba a llover hasta que él lo dijera otra vez. ¿Puedes creer esto? Y así pasó. Se desapareció Elías. Acab mandó a buscarlo por todo lugar. No lo encontró, pero después la Biblia dice que Dios le dijo a Elías, ahora preséntate de nuevo ante él.
Y él no pensó, oh, me va a matar. No, vuelvo delante de él, Dios me está mandando. Estoy obedeciendo un mandato. Y entonces la historia bíblica nos dice que Elías confrontó ahora al pueblo. Que el pueblo estaba pensando si era Jehová Dios o si eran los Baales y Acera Dios. Dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y les hizo un reto. Que demuestre el que es Dios enviando fuego ante un sacrificio. Un reto. Y le dio la oportunidad a todos esos 800 profetas de Acera y de Baal que habían allí. Y ellos, dice la Biblia, se rasgaron, hicieron cuantas cosas, pidiendo fuego del cielo. ¿Qué va a venir fuego del cielo si son falsos? Pero voy a empezar a leer donde le tocó el turno a Elías, en el versículo 30 de Primera de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Paremos allí. Primera cosa, arreglar el altar arruinado. ¿Quieres adorar a Dios y quieres que Dios se manifieste a tu vida? Arregla tu altar. ¿Cuál es tu altar? ¿O donde te postras o tu corazón? Tu corazón. Arréglalo. Mira a ver si todo está bien con Dios. Arregla ese altar que está dañado. Dice más, verso 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Paremos allí. ¿Qué está pidiendo? Fuego. Lo que menos quiere la leña cuando se va a encender es que esté mojada, ¿verdad? Y él, échenle agua y más agua, porque para Dios no hay nada imposible. Pero vemos aquí 12 piedras y 12 cántaros de agua, uno por cada tribu. Dios quiere que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo. Cuando estamos pensando en adorarle a Él, no podemos ser nosotros individualistas, sino somos un cuerpo en la tierra. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, Él nos dijo, orad así, Padre mío que estás en el cielo. No. Padre Nuestro, acuérdate, es de todos ustedes. Y Dios quiere que mantengamos la unidad. Jesús dijo que estemos unidos. Jesús dijo que nos amemos y el amor nos hace unirnos. Aquí Elías reconoce, sin unidad no hay manifestación del poder de Dios. Procuremos por todos los medios mantener la unidad del Espíritu y la paz, dice la palabra. Y veremos a Dios cómo se manifiesta. El agua en esta historia corría, había demasiado agua. Y ahora dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti
el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un hombre que se dispuso a servir a Dios. Él dice aquí, yo soy tu siervo, tu esclavo. Obedezco lo que tú me digas, aunque me cueste la vida. Ese era Elías. Y él dice, lo que yo he hecho no me lo inventé. Tú me dijiste que lo hiciera. Hemos leído el versículo 36, dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Obedecer significa hacer todo lo que te dicen que haga y no hacer lo que no te dicen que hagas. Eso es obedecer. Obedecer según Dios dice que se debe hacer. Muchas veces la palabra de Dios nos dice algo que va contra la razón. ¿Vas a obedecer por fe en la palabra que Dios va a cumplir o por lo que es razonable? Aquí si Elías cuando recibe la orden, échale agua. Otra vez, 4 más. Otra vez, 4 más. Si Elías hubiera razonado, no le echa agua. Dice, no, yo quiero fuego, es no un obstáculo que vaya a apagar el fuego. Pero Dios le dijo, échale agua. ¿Y qué dice aquí entonces el resultado? Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, adoraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos queridos, cuando una persona adora de la manera correcta a Dios y le conoce de la manera correcta, esa persona va a servir a Dios y Dios se va a manifestar en esa vida. Dios te va a usar a ti cuando tú estés dispuesta a adorarle a Él en espíritu y en verdad. No solamente en el templo y debemos venir al templo. Puedes adorar a Dios en cualquier lugar, pero Él dice en su palabra, en el libro de Hebreos, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. No es correcto no venir al templo. Aunque Dios esté allá, Dios ordena que vengas también a unirte con los demás, porque tú no eres alguien solo, tú eres parte de un cuerpo y todos nos necesitamos. Entonces, cuando una persona sirve al Señor, aquellos que están dudando, aquellos que están en un doble pensamiento, que no saben qué es lo correcto, verán cómo Dios te usa a ti y entonces van a creer en el Dios que tú estás proclamando que es el verdadero Dios, como pasó con ellos. Ellos dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Permita el Señor que nosotros todos podamos tener este tipo de experiencia. Estamos caminando en la tierra en medio de personas que están confundidas, creyendo cosas que les han enseñado, incorrectas, falsas, y ellos creen que en verdad, y no saben qué hacer. Pero si una persona que es de Dios, que adora al Señor correctamente, que es siervo, sierva de Dios, que está dispuesto a hacer lo que Dios diga que haga, Dios va a usar a esa persona y muchos serán liberados. Muchos vendrán a ser iluminados, muchos conocerán la verdad por causa de la obediencia de ese siervo, de esa sierva. Que haya ese anhelo en nosotros, hermanos queridos. Yo voy a terminar en el libro de Apocalipsis con el siervo más grande que ha venido a la tierra y con la obra más grande que hizo, y con la adoración más grande que se puede llevar a cabo en algún lugar en el cielo. Acompáñenme, por favor, en Apocalipsis, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo
versículo 8. Aquí está hablando de la adoración celestial. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es parecido a lo que vio Isaías, ¿se recuerda? Los serafines con 6 alas, aquí los seres vivientes, diciendo lo mismo, sin cesar en el cielo. Santo, Santo, Santo. Declarando la santidad de Dios, la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y dice, Él es el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Declarando la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, el Todopoderoso, todo lo puede, declarando, adorando al Señor. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran en adoración delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué adoración! Un reconocimiento continuo de que ellos sí tienen una gran posición en el cielo. Son los ancianos que están alrededor del trono, imagínense. Y sin embargo ellos ponen sus coronas, se postran, dicen, no somos dignos de tener esta corona. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Solo tú hiciste todas las cosas en el cielo y en la tierra. Tú las creaste, por tu voluntad existen. Tú las sostienes con tu poder, tú eres el Todopoderoso. Cuando estamos hablando de Dios, deben salir palabras de nosotros espontáneas. No solamente algo aprendido, muy bonito, qué chévere, qué bueno, pero espontáneas. Dad a Jehová una adoración genuina. Dale a Dios algo que salga de tu corazón porque le conoces y estás consciente de quién Él es. Y verás cómo vas a conocer a Dios como antes no lo has conocido. Cuando estés dispuesta a rendir tu vida en adoración a Dios, cuando tú quieras ahora solamente estar en su presencia, como decía el salmista David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en su presencia todos los días. Entonces vas a conocer a Dios como Él quiere darse a conocer. Pero esta es una adoración al Padre, está sentado en el trono. El Hijo estaba en la tierra llevando a cabo la obra de redención. Y la Biblia dice que el Hijo entonces, en la cruz del Calvario, venció al enemigo, venció a Satanás, derrotó todo principado y potestad. Y ahora se presenta el Hijo al cielo, y allí en el capítulo 5 habla de este libro con los sellos que nadie puede abrir ni tocar hasta que llega el Cordero, el Hijo, y entonces Él se presenta como el vencedor y tiene el derecho de abrir ese libro. Entonces dice la palabra, voy al versículo 7, capítulo 5, verso 7, con esto voy a terminar en esta parte. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, porque el Cordero recibe adoración y solo Dios recibe adoración, porque el Cordero es Dios mismo. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Paremos allí. Elías fue mandado a una tarea, una comisión muy peligrosa, pero quedó vivo. Pero Cristo vino a la tierra y murió, porque tenía que morir, era parte de lo que tenía que sufrir la muerte por todos, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Pero también tenía que derramar sangre, para que por esa sangre, como dice aquí, nos ha redimido para Dios. Cristo entonces es el siervo más valiente, más glorioso, que llevó a cabo la función más grande que se podía llevar, y ahora Cristo está siendo exaltado en el cielo. Se reconoce que Él es digno de recibir el honor, el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Jesús dijo a sus discípulos cuando se le apareció antes de ascender a los cielos, Él dijo, toda autoridad y potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Toda potestad y autoridad se le dio cuando se presentó allí en el cielo. Entonces sigue diciendo aquí, versículo 11, con esta porción voy a terminar hasta el verso 14, y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Imagínense ahora cómo sonaría esa gran voz de millones de ángeles declarando esto. Cuando la voz de un ángel es una voz de trompeta, ¿cómo serían millones, billones de ángeles? Declarando lo siguiente, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, todo, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres ancianos decían, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, qué ejemplo de una genuina adoración. Aleluya. Qué ejemplo. Que Dios nos ayude a adorarle a Él como Él espera. Si creemos que estamos exagerando, en algún momento exagerando, adorando a Dios, piensa en esta cita bíblica. Tú dirás, ¿cómo lo hacen en el cielo? Uy, me quedo muy corto todavía. Sigue perfeccionando esa adoración. Sigue buscando conocerlo a Él mejor. Sigue declarando más y más atributos de aquel único ser maravilloso a quien tú estás adorando en espíritu y verdad. Ríndete a Él y verás
cómo tu vida es cambiada. Verás cómo el vivir el cristianismo es otra cosa. Ya no es lo cotidiano, a veces aburrido para muchos, rutinario para otros, sino algo espectacular cada día, algo nuevo cada día, algo en la presencia de Dios que Dios te va a mostrar algo nuevo cada día. Estarás viviendo en un gozo continuo en la presencia de Dios. Venid ante su presencia con regocijo. Tú dices, vivo en un regocijo. Cuando dice, hermano, ¿cómo estás? Amén, hermano, en victoria, gozoso. Pero no es mentira, no es hipocresía, es que lo estás viviendo. Para poder declarar aquello hay que vivir esto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a lograrlo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orarle a Dios que nos dé esta gracia de ser genuinos adoradores. Que le demos a Él siempre una genuina adoración. Bendito sea el Señor para siempre. Extiende tu mano al cielo y pídeselo a Dios. Padre eterno, Rey soberano, glorioso Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, en el nombre del Cordero que